Más de 30 años después de la catástrofe de Chernóbil, la huella radiactiva que recorrió Europa aún se deja notar en las calles de Ucrania y Bielorrusia, los dos países más afectados tras la explosión del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil en 1986. En Kiev, la capital ucraniana, la población vive el recuerdo de aquellos días como un eco lejano, al que nadie ya quiere prestar mucha atención, con el cansancio de que cada aniversario las cámaras de televisión y los periodistas vuelvan a hurgar en aquella vieja herida, en un país sacudido actualmente por muchos otros problemas, sin tiempo para viejos fantasmas. Kiev sabe además que se salvó de un drama inconcebible, ya que aquel reactor que dejó inhabitable la idílica ciudad de Pripyat se planeó construir a las afueras de esta ciudad. De haber sido finalmente así, quizás estas calles, de las más viejas de Europa, estarían ahora vacías. Pero las víctimas directas de la pesadilla atómica, las que quedan con vida y los familiares de aquellas que murieron, se resisten a que su drama sea borrado por el paso del tiempo, aplastado por las urgencias de un país en guerra, y cada año salen a la calle para recordar que desde los años 90 sus ayudas, pensiones por invalidez, jubilación, viudedad u orfandad, han quedado en prácticamente nada, subsidios de miseria para unas mujeres y hombres que en muchos casos dieron sus vidas, y en otros su salud, para detener las emisiones del reactor. В 1986 году ликвидировали самую страшную Чернобыльскую катастрофу, спасая мир, в том числе и Центральную Европу, не только Восточную, от ядерной катастрофы, и которые на сегодня, честно говоря, не получают тех гарантий, в том числе медицинских, социальных гарантий, которые они заслуживают по праву. С тех пор, как был принят закон о социальной защите чернобыльцев, он ни разу не улучшался, а постоянно ухудшался. Muy cerca de la Rada, el Parlamento ucraniano, donde acaba la manifestación y donde los manifestantes gritan que les es imposible vivir con pensiones de poco más de 30 euros, se encuentra el Museo de Chernóbil, una pieza clave en la batalla contra el olvido, visitado habitualmente por grupos de colegiales llegados de toda Ucrania, donde se les muestra el drama de aquellos días. En los pasillos del museo encontramos restos originales de aquel naufragio, las pertenencias y los rostros de las víctimas, muchos de ellos niños de edad escolar, cuyos cuerpos en crecimiento los hacían ser los más vulnerables a la exposición radiactiva. Ликвидаторов в Украине на учете стоит 240 тысяч человек. Из них половина, 50%, это 110 тысяч людей, это инвалиды. Поверьте мне, я 25 лет уже практически в этой теме. Я 25 лет общаюсь с этими людьми вот так, как мы сейчас разговариваем с вами. Я вижу их детей, их внуков, я вижу их проблемы, я вижу, как они уходят один за одним. Я вот с кем я не разговариваю, причина
смертности – это онкология. Para comprender las cifras de afectados, hemos de pensar en el contexto de la sociedad donde se produjo, un país inmerso en la Guerra Fría, con una militarización de la vida cotidiana notable, y fue precisamente esa dinámica militar de la Unión Soviética la que contribuyó notablemente a que el número de víctimas fuese tan elevado. Одной из ошибок ликвидации было то, что там было людей гораздо больше, чем нужно. Вот Советский Союз был такой крупномасштабной милитаризованной машиной, и он, значит, вот мобилизовал много людей и пригнал туда, и очень часто там было, когда люди были, люди облучались, но они фактически не работали. И в итоге поэтому получилось колоссальное количество ликвидаторов. Los liquidadores llegaron de todos los rincones de la Unión Soviética. Por ello, es un drama que une a lo que ahora son países separados, y a veces países enfrentados. Un triste ejemplo lo encontramos en Moscú, donde yacen los cuerpos de los bomberos que murieron apagando las llamas radiactivas en las primeras horas de la catástrofe, trasladados de urgencia y malheridos a Moscú, donde murieron tras jornadas de un sufrimiento indescriptible. Sus cuerpos, demencialmente tóxicos, no pudieron ser devueltos a su tierra y reposan para siempre en este cementerio moscovita, bajo placas de grueso hormigón y en ataúdes especiales para evitar que escapen a la superficie los isótopos radioactivos que acabaron con sus vidas. El aniversario pasará y los periodistas nos iremos, y mientras el tiempo seguirá desdibujando el recuerdo de una catástrofe que marcó el fin del siglo XX, pero cuyo eco se pierde en las aristas de la historia turbulenta del comienzo del siglo XXI. Chernóbil, una palabra que aún infunde miedo, pero que ya no se nos presenta como una sombra amenazante, sino como un mal sueño, una pesadilla molesta y recurrente que la mayoría de la gente en Ucrania desea terminar olvidando.